Bienvenidos nuevamente al podcast de liderazgo. Soy su servidor Nathan Cole y me da mucho gusto que nos puedan acompañar en esta tarde. Los invito a que tomen nota, los que están aquí presencial y también los que están mirando en línea, porque hoy quiero compartir un pequeño taller de algo que Dios puso en mi corazón que se llama la cultura o cómo establecer cultura en la iglesia local. Aquí vamos a compartir también ciertas imágenes con ustedes en línea para que puedan tomar nota y ver cada área. Pues cuando hablamos de cultura, muchas veces reconocemos lo que es cultura por lo que se hace o las cosas que hacemos. Pero si vemos la palabra cultura y donde se derive esa palabra, la palabra, a mí me gusta ver y estudiar palabras, sobre todo hablando diferentes idiomas, etc. Pero vemos cultura, la palabra raíz es culto. Entonces, sabemos, y ahí los que están en presencial, vamos a dar un aplauso a los que están en presencial. Aquí estamos. Bien, bienvenidos. Lo que es algo culto, ¿qué se refiere a eso? O lo que es un culto. Ok, un culto es, normalmente lo que hacemos es algo que se pone en adoración. Entonces, cuando hacemos un culto, una reunión, lo que estamos haciendo es organizando un culto, un tiempo de adoración. Entonces, la palabra cultura se puede establecer como forma base de entender son las normas de lo que se adora. O también reconocido como cultura es lo que es como una sociedad, como un grupo, cualquier grupos de personas, lo que se adora o pone en primer prioridad. ¿Cuál es y qué es nuestra primer o mayor prioridad? Como sociedad, como un liderazgo, como empresa, como familia. En este contexto lo que estamos hablando es la iglesia local. Entonces, cuando hablamos de cultura, lo que debemos ver es lo que hay externo y interno. Entonces hay dos maneras de que nosotros debemos estar seguros que estamos estableciendo una cultura correcta. ¿Qué es una cultura correcta? Si nosotros estamos hablando de una iglesia cristiana, una familia cristiana, una empresa con valores cristianos, nuestra meta es establecer algo que da un énfasis de adorar ¿a quién? A Cristo. Entonces la cultura y la pregunta que debemos que preguntar a nosotros mismos, primero, como dice la palabra de Dios, el juicio de Dios empieza ¿por dónde? Por la casa de Dios. Entonces vamos a ver lo que es primero, cómo establecer una cultura interna correctamente. Eso afecta, y voy a mostrar aquí en una imagen en la pantalla. Aquí lo que tenemos que ver es cómo establecemos la cultura, o la pregunta clave es, ¿qué estamos adorando y cómo lo estamos expresando eso a los demás? Primero, no podemos empezar de hacia afuera, sino arriba hacia abajo. La visión viene desde la cabeza y fluye, como dice la Escritura, el aceite fluye desde la cabeza hasta la barba a todo el cuerpo, hablando de el sumo sacerdote y cómo es la unción del liderazgo. Entonces la cultura empieza primero por el pastorado. Liderazgo de la casa, que son los pastores. Pastores asociados, que es y dónde está la cabeza. En este contexto estamos hablando del pastor principal y su equipo. Y después vemos lo que es el liderazgo. El liderazgo son las personas que son en nuestra iglesia como coordinadores y cualquier persona que tiene un lugar de influencia. Todos somos líderes de alguna manera, porque todos tenemos cierto nivel de influencia. Pero con mayor énfasis, el liderazgo son aquellos que están ministerio de altar, ministerio de guiar o apoyar un grupo. Y ahí es donde viene después lo que son los equipos. Liderazgo como equipo de liderazgo y después los equipos. Tenemos grupos y también tenemos los ministerios. En cada uno de esos niveles debemos preguntarnos continuamente siempre qué estamos y quién estamos adorando. Esta es la pregunta clave. Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Y después tenemos aquellos que asisten o lo que es conocido como la congregación. Los que asisten dentro de la iglesia local. Y eso da mayor influencia a la ciudad. Entonces vamos a hablar de eso para iniciar ese tiempo.
Entonces, internamente la pregunta es, ¿quién estamos adorando? ¿Quién estamos como mayor prioridad estableciendo qué tipo de cultura? ¿Qué cultura tenemos dentro del pastorado? ¿Un pastorado que se dirige solo? ¿Un liderazgo, un equipo de liderazgo que no entrega cuentas? ¿O un liderazgo que está transparente, bíblico, hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, hacer las cosas con y en humildad, hacer las cosas con integridad? ¿Por qué? Porque si vamos a adorar a Cristo, debemos ver los atributos y el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Así es como podemos asegurar que tenemos un pastorado, un liderazgo bíblico y una cultura que glorifica a Cristo. Una cultura que se edifica y que estamos adorando a Dios. Y después tenemos los equipos, que ahí es donde están la mayor parte de los que están aquí en reunión presencial, que afecta a muchos de nosotros. Y tenemos grupos y tenemos ministerios. Yo los encargo a cada anfitrión, los encargo a cada uno de los líderes de grupo, cada uno de los coordinadores de ministerio, desde el ministerio de niños, ayudas, los que están sirviendo en cualquier aspecto, cualquier ministerio de la iglesia, alabanza, como un técnico, multimedia, evangelismo, cualquier área, necesitamos tener muy presente constantemente lo siguiente: ¿quién estoy adorando? ¿O qué estoy adorando? Muy a menudo es muy fácil que el líder, que el anfitrión, el coordinador, el pastor, la persona, podemos levantar a nosotros mismos. Y ahí fácilmente ya no estamos dando gloria a Cristo, sino estamos dando gloria a una posesión. Aquí en nuestra iglesia tratamos de no enfocarnos en una posesión, sino en un oficio, en un ministerio, lo cual que Cristo me ha dado los dones y talentos conforme al llamado del Espíritu Santo para ejercer la autoridad de Cristo en lo que hago. Como dice Pablo, que cada cosa que hacemos, lo hacemos como para ¿quién? Para Cristo, dando gloria a Él. Entonces, necesitamos estar seguros porque el corazón del ser humano, como dicen Proverbios, se puede desviar fácilmente. Yo tengo otro tema que hemos hablado de las cosas que desvía el corazón del hombre, es la fama, la dama y la lana. Las cosas que pueden infiltrar en nuestro corazón, que si no tenemos mucho cuidado, podemos, en lugar de establecer una cultura que adora a Cristo, podemos establecer una cultura que levanta el cuello, que se levanta a uno mismo, que se levanta una posesión, que se levanta un lugar en el grupo de alabanza. Se puede levantar un grupo, tal vez no un líder de grupo, pero un grupo independiente de los demás grupos. Que mi grupo es mejor, mi ministerio es mejor. En lugar de establecer una cultura que adora y busca a Cristo, podemos fácilmente, si no tenemos cuidado, levantar algo que se edifica o lo que levanta a uno mismo o lo que uno hace. Por eso en nuestra iglesia, en nuestro liderazgo, siempre tratamos de tener muy presente en nuestras mentes, nuestro corazón, que no es tanto lo que hago, sino quién soy. ¿Cómo puedo establecer una cultura correcta, entendiendo y preguntándome quién recibe la gloria por lo que hago y quién soy yo en Cristo? Porque cuando yo estoy bien cimentado en mi fe, cuando yo tengo una convicción propia de quién soy yo en Cristo, no hay un gran debate, no hay un gran pelea por cierta adoración. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes está sentado en el trono de mi corazón. Y no necesito a alguien más, no está en lucha para recibir esa adoración. ¿Por qué? Porque brindo adoración y culto. Mi cultura es para Cristo y lo que hago es para Él. También lo que asistimos, los que asisten a la iglesia o la congregación. Todo fluye desde abajo y todo es, como decimos, contagioso y se conecta a los demás. Si nuestra iglesia, tenemos que preguntarnos todos nosotros, porque nosotros somos lo que transmite, somos aquellas personas que transmiten la cultura de la casa. ¿Cuál es y qué es la cultura de nuestra iglesia? ¿Cuál es la cultura de nuestra casa? ¿Cuál es la cultura de nuestras familias? ¿Somos reconocidos como personas temerosas de Dios? ¿O somos reconocidos como una iglesia popular o gente buena onda?
aunque deseamos ser amables, aunque deseamos ser personas que llaman la atención y queremos tener muchos amigos, pero Cristo no estaba en la búsqueda de tener amigos, sino discípulos y personas que brindaban alabanza, adoración a Él. Y Él decía ahí en el pozo, vendrá un momento cuando todos van a adorar, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Así es como podemos asegurar que nuestra iglesia, lo que hace el liderazgo, lo que hacemos nosotros, es estar consciente que siempre estamos transmitiendo una cultura que da culto o adoración a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no damos lugar al hombre, sino damos lugar primeramente a Cristo. Y después, ahora va la última parte de esta sección, después lo que hay interno, ¿qué pasa? Pues se tiene que contagiar y tiene que fluir hacia afuera. Y ahí va a impactar lo externo. Aquí quiero mostrarles brevemente una imagen ahí en pantalla. Aquí tenemos ahora lo que es la ciudad. Entonces, la meta que nosotros tenemos es si somos una iglesia que establece cultura, que brinda adoración y culto a Cristo desde arriba hacia abajo, pero solamente un orden como Cristo ordenó la iglesia, vamos a dar un mayor impacto a nuestra ciudad. Y ahí vamos a ver ahora lo que es lo externo. Cuando hablamos de lo externo, es el testimonio que cada uno de nosotros damos hacia afuera. Entonces, primero, nuestro testimonio son y debe estar vista a aquellos que nos rodean. Pablo nos llamó. Y cada iglesia que plantó Pablo tiene un llamado específico para cierta ciudad o sitio. Yo creo firmemente, nosotros estamos ubicados en León, Guanajuato, donde usted está mirando, donde están mirando, puede aplicarlo a la ciudad o a la comunidad donde están laboreando para el reino de los cielos. Pero ahí vemos que cuál es nuestro mayor llamado, qué es lo que esta ciudad, esta ubicación necesita. Hay muchos factores ahí que no tengo tiempo para hablar de cada uno de ellos. La historia del lugar, cómo se afecta a las familias, cuáles son las estadísticas de la familia, de las empresas, etc. Hay datos que les encargo que pueden estudiar y pueden investigar. Yo lo he hecho en nuestra ciudad y principalmente lo que las personas están buscando es identidad. Identidad en su persona, pero muchos buscan su identidad en lo que hace. Entonces, si nosotros vamos a establecer una cultura y grupos y liderazgo y que afecta a nuestra ciudad, necesitamos estar seguros que nuestra identidad está bien firme, nuestra cultura está firme en Cristo Jesús. Porque cuando nosotros caminamos conforme a la verdad, vamos a traer libertad a las personas, porque Cristo es libertad. Cristo es la verdad. Y así vamos a brillar, como dice Jesús. Y hay muchas ideas actualmente que personas dicen, no hay que llamar mucho la atención, hermano. Eso no viene de Dios. Yo siempre pongo un pero ahí y desafío ese pensamiento porque yo creo, mirando el ministerio de Jesús, Él siempre llamaba la atención. No para sí mismo, sino para dar gloria al Padre. Donde Cristo caminaba, las personas estaban atraídos a Él. Dice Jesús que ustedes son luz del mundo. Nosotros como sus discípulos, nosotros como familias cristianas, nosotros como empresarios, nosotros como pastores, líderes de hogar, anfitriones, en cualquier sitio donde nosotros estamos expresando, ejerciendo nuestra autoridad divina, nosotros somos y debemos llamar la atención. Porque Cristo quiere atraer a los hombres a Él, para que puedan reconocer que Él es el único camino, el único Salvador. Entonces nuestra luz debe brillar en la ciudad. Pero decimos, es que hay mucha oscuridad. Por eso es más necesario que la luz brille. Dice la Escritura que cuando hay mayor oscuridad, brilla aún más la luz de Cristo Jesús. Cada iglesia que plantó Pablo, podemos verlo después también, el resultado de ello en Apocalipsis, cuando Jesús escribe y habla a las 7 iglesias de Asia. Vemos el transcurso de algunos de ellos, un gran testimonio, y otros un déficit en su liderazgo. ¿Por qué? Porque no impactaron, y empezaron a impactar la cultura de la ciudad, establecer una cultura distinta, lo que llamamos la cultura del reino. Y otros
dejaron a un lado cierta cultura del reino y fueron influenciados por la sociedad. Entonces, nosotros como líderes, como pastores, como empresarios, debemos estar conscientes siempre. Primero, lo que hay adentro va a fluir hacia afuera. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que nuestra ciudad ve una luz o establecemos una cultura que es de Cristo? Asegurar que somos temerosos de Cristo y estamos enamorados de Él. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro siempre va a salir hacia afuera. Dice Proverbios, lo que hay dentro del hombre, la boca habla de la profundidad de lo que hay en el corazón. Es lo mismo de una iglesia cristiana, es lo mismo de un ministerio, es lo mismo de una empresa cristiana. Lo que es y son los valores de este lugar, lo que es primero para ellos, siempre se va a ver hacia afuera. Entonces, nuestra ciudad debe ver que hay una cultura distinta. El mundo tiene sus costumbres, dice Pablo. Pero dice que nosotros, discípulos de Cristo, no somos de este mundo. Nosotros ya no somos de este lado. No hacemos las cosas tal y como el mundo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos mente de Cristo Jesús. Hemos sido renovados por nuestra mente. Hemos sido lavados por la palabra de Dios. Empoderados por su Espíritu Santo para llevar una cultura, un culto, una adoración distinta en nuestra ciudad. ¿Cómo nos afecta? En dos maneras. Estamos llamados a ir a todas las naciones. La palabra, aquí vemos en pantalla, la palabra es etnos. Ir y hacer discípulos en todas las naciones. En otras maneras, lo que yo entiendo, lo que está diciendo Jesús, yo quiero que vayan a distintas naciones, grupos de personas. Etnos quiere decir grupos de personas. Vayan a ir a distintos grupos de personas y establecer una cultura nueva. Una cultura distinta, una cultura que es del reino de los cielos. Amén. Primero, ¿dónde? En las comunidades. Las comunidades están, o donde existen los grupos. Los grupos están plantados en cierta comunidad, un grupo de personas. Puede ser grupo de jóvenes, puede ser grupo de hombres, puede ser matrimonios, puede ser empresarios. Cualquier nación, cualquier comunidad de personas puede ser una colonia física. Hay grupos familiares que están en un sitio, una casa, una comunidad distinta. Nuestra pregunta es, ¿qué cultura reside aquí? ¿Y cómo vamos a cambiarlo para el reino de los cielos? ¿Estamos de acuerdo? También tenemos etnos, que es una empresa. Aquí hay varios empresarios. Aquí hay grupo para empresarios y emprendedores. Necesitamos preguntarnos qué tipo de cultura, quién está recibiendo la adoración en mi empresa. ¿Somos reconocidos como los tramposos, como los codos, como aquellos que no hagan un buen servicio? ¿O somos reconocidos por los valores de Cristo y la actitud de Cristo y mayor excelencia? Porque Él hace todo bien. ¿Amén? Y eso después, lo externo, afecta nuevamente a lo que es la iglesia. Pueden verlo ahí también en pantalla. Y la iglesia, sabemos, está hecho de familias. Y aquí si vemos, lo interno y lo externo se convierte en lo que es una de dos cosas. Un ciclo. Si tengo una cultura que no es sana, voy a tener aquí un ciclo que vicioso, tóxico. Pero cuando yo soy llamado por Cristo Jesús, yo voy a tener el poder del Espíritu Santo. Que vayan ahora, dice Cristo, me ha sido dado la autoridad en el cielo, en la tierra y la autoridad por bajo de la tierra. Por tanto, y dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. En otras palabras, Él está diciendo, yo les doy mi autoridad. Aquellos que son mis discípulos, que están estableciendo mi cultura. Primer mensaje de Jesús, primer mensaje de Juan el Bautista era, arrepiéntese, porque el reino de los cielos ha llegado. La palabra arrepentimiento sabemos que significa cambia o la forma de cambiar la manera en cómo uno piensa. Entonces Jesús está diciendo, arrepiéntese, piense de manera diferente. Ahora no van a pensar conforme a la cultura o brindar culto a uno mismo. No van a brindar culto a un Dios ajeno. No van a brindar culto a una empresa o un trabajo o el dinero o el mammon, etc. Ahora van a brindar culto y establecer una cultura que da culto, adoración a mí,
a Dios Padre, que Él recibe la gloria en todo lo que haces, en todo lo que hacemos, debe ser nuestra meta. Amén. Entonces la pregunta clave para terminar ese tiempo juntos es lo siguiente. ¿Estoy conscientemente estableciendo la cultura del reino? ¿O en mi grupo, en mi empresa, en mi ministerio, en mi iglesia, donde usted está ejerciendo y compartiendo su autoridad? ¿Estamos estableciendo algo que parece más como el mundo o la sociedad? ¿Tengo temor del hombre? Por eso no digo ciertas cosas porque no quiero fricción. Jesús siempre hablaba la verdad con amor. Dice que vio las multitudes con compasión, pero también vio al joven rico y lo miró con amor, pero le dijo, una cosa te falta. Yo te invito a caminar conmigo. Yo quiero, y las personas son atraídos a nosotros. Yo te invito a caminar en la cultura que yo estoy estableciendo. Estamos estableciendo una cultura que brinda vida, que da paz, que da las respuestas en medio de las tormentas. No siempre va a ser fácil, pero tenemos una cultura distinta, que es la cultura del reino de los cielos. Entonces, preguntamos nuevamente, ¿estoy estableciendo la cultura de Cristo o otro tipo de culto, brindando culto, adoración a alguien o otra cosa? Yo los encargo, yo los animo que siempre, todo lo que hacemos, brindamos culto, adoración a Cristo, la manera en cómo pensamos, la manera en cómo ejercemos las cosas, cómo actuamos dentro y también hacia afuera. Porque así vamos a ser servidores del Altísimo y estamos bienaventurados porque estamos caminando conforme a los valores, las normas del Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias por acompañarme esta tarde. Espero que eso te ayude. Gracias por estar con nosotros en el podcast de Líderes con Integridad. Hasta la próxima.